a la resistencia crítica, que era la relación de 2 raíz cuadrada de L sobre C. Y después hicimos un ejercicio, un ejemplo acá, y habíamos hecho el análisis del ejemplo. No sé si había quedado alguna duda, algo. Pregunto a los alumnos. ¿Hay alguna pregunta que tienen que hacer? A ver, ahora vamos a preguntar, los profes vamos a preguntar ahora. ¿Qué nombre recibe el coeficiente alfa? ¿Alguno que responda? Se ve que le han comido la lengua a los ratones. ¿Qué nombre tiene alfa? ¿Cómo lo llamábamos? ¿No se escucha? No, yo tampoco escucho nada. No, yo tampoco escucho nada, se ha cortado el audio. ¿Cómo se llama No, alfa? me está saliendo acá en el micrófono que se levanta ahí en color verde. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Levanten el micrófono y respondan. Alfa, ¿qué nombre tiene? Por chat, tampoco. Por chat tampoco. No. ¿Discriminante, no, ingeniero? No, señor. El discriminante es otra cosa. El discriminante es lo que está dentro de una raíz cuadrada. ¿Qué nombre tiene alfa? Y ya que estamos, podríamos preguntar cuáles son sus unidades. Si, poné la formulita donde aparecen las dos raíces, Carlito, por favor. Bueno. Sería más de... Donde llamamos alfa, ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí lo tenemos, un poquito más. Bueno, está bien, está bien, está bien. Alfa, el coeficiente alfa. ¿Cómo se llama alfa? ¿Qué nombre tiene? ¿En el caso de los supercríticos, ingeniero, el sobreamortiguado? Alfa está en todos. Alfa va a aparecer en los 3 casos, señores. ¿Qué nombre tiene alfa? Acá dice Marco Alejandro Simondi. ¿No es el coeficiente de amortiguamiento? Sí, señor. Coeficiente de amortiguamiento. Muy bien, Simondi. ¿En qué unidades se mide alfa, Simondi? Ya que estamos, la hacemos completa. ¿En qué unidades se medirá, no? A ver, una ayudita. Alfa, llamado coeficiente de amortiguamiento, también se lo conoce como frecuencia neperiana. No han leído nada, ¿eh? Frecuencia neperiana. Muy bien, Pítaro. Pítaro, ¿cómo se dice? Muy bien, 1 sobre S. Muy bien. Claro, porque si, escúchenme, si está multiplicando a T, y cuando yo utilizo el exponencial e a la S1T, e a la S2T, se me debe anular las unidades para que sea dimensional. Si no, estaríamos trabajando con una base, la base E, multiplicado a una unidad, E a los 4 segundos, ¿no? Ese coeficiente debe quedar de forma dimensional. Entonces, el coeficiente de amortiguamiento o frecuencia neperiana. ¿Sí? Entonces, la unidad, el nombre se llamaba el Neper, porque es una frecuencia particular. No es una frecuencia que es la que conocemos nosotros. En realidad, este coeficiente alfa, cuya unidad sí, efectivamente, es 1 sobre segundo, determina la medida de la rapidez con la que decae o se amortigua la respuesta natural.
hasta llegar a su estado final permanente. Entonces, la rapidez con la que decae es lo que habíamos hablado en la clase anterior. ¿Se acuerdan que había dos coeficientes? Los dos exponenciales, el e a la S1, t, el S2, a la S2t, que le daban distinta velocidad a las curvas. Y la suma de las dos nos daba la respuesta. ¿Sí? Otra preguntita. ¿Qué es, o cómo conocen ustedes ya de la electrotecnia 1? Omega 0. Omega 0. ¿Qué es omega 0? Frecuencia natural. La frecuencia natural de oscilación o frecuencia de resonancia del circuito. Muy bien, Pítaro. Frecuencia de resonancia o la frecuencia natural, ¿cierto? Es la frecuencia propia del circuito y de todos los componentes mecánicos. Todos los elementos tienen su frecuencia natural. Pero en el caso del circuito, bueno, estamos trabajando nosotros con electrotecnia en este caso, ¿cierto? ¿Qué unidades le vamos a dar a ese omega ahora? ¿Qué unidades le vamos a dar? ¿Qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene omega 0? Radianes sobre segundo, Federico, muy bien. ¿Sí? Por lo general entonces se deja radianes. Perdón, el radian no tiene unidad, entonces queda 1 sobre segundo, la misma unidad que teníamos para fijarle alfa, porque multiplicado por el tiempo t se me anula el numerador con el denominador y me queda una componente adimensional, un número adimensional. ¿Sí? Ahora, qué importante sería, ya que vimos el caso sobreamortiguado en el primer caso, supercrítico, ¿sí? Que hablamos de, por ejemplo, ¿hasta qué momento considero yo, o en qué momento consideraríamos que el transitorio, o mejor dicho, el valor final de la corriente ya llegó a su valor final? Ese tiempo, ¿cómo lo determinaríamos? Con donde ya la corriente tiende a cero, pero tiende a cero teóricamente en el infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me ayudo yo para determinar ese tiempo? Que se llama tiempo de establecimiento. Es decir, el tiempo donde podemos considerar que desapareció la parte transitoria, que ya el circuito llegó a su régimen. En este caso, cero. La corriente final es cero. ¿Cuándo podemos considerar que desaparece la parte transitoria? Tanto en el supercrítico como en el crítico, que vamos a ver ahora. ¿Qué les parece ese tiempo de establecimiento? ¿Se han preguntado eso? Bueno, no vamos a perder más tiempo. Ese tiempo de establecimiento, ¿cierto? Que es cuando podemos considerar que desaparece la parte transitoria, ¿cierto? Se establece para los valores, por ejemplo, en este caso de corriente, ¿cierto? Cuando son menores al 1% de su valor máximo. Ahí ya considero que el circuito ya llegó a su estado final, ya sea cero o lo que sea, ¿cierto? Pero ya llegó a su estado de régimen. Cuando alcanza valores menores al 1% de su valor máximo. ¿Está claro? Bueno, adelante, profe. Está bien, estaba haciendo la gráfica y cambiando los valores de la Muy bien, resistencia muy bien. en lo que ibas hablando. Muy bien. Este caso que vamos a ver ahora vamos a ver el crítico, profe, ¿verdad? Bueno, sí. El caso crítico. Fíjate que lo voy a bajar.
Adelante. Este caso es bastante difícil en la práctica conseguirlo, ¿sí? Porque la condición que la vamos a ver ahora es que justamente nuestro discriminante, para el caso crítico, ¿a cuánto va a ser igual el discriminante? Ahí Ficarra dijo recién algo del discriminante. En el caso crítico, ¿en qué se me transforma el determinante? ¿Igual a cuánto? A 0. A 0. A 0, a 0. ¿Eh? Ahí tenemos el caso a que llamamos aperiódico amortiguado crítico. Les vuelvo a repetir, es medio difícil conseguir, en este caso, de que alfa y omega 0 se hagan iguales. A lo sumo siempre vamos a tener un poquito más de sobreamortiguamiento, ¿claro? O subamortiguado, que todavía no lo hemos visto, ¿cierto? Es muy difícil conseguir ese amortiguamiento crítico. En realidad, el nombre muy particular de este tipo de amortiguamiento, llamado amortiguamiento crítico, es porque es un caso particular en donde la velocidad con que la función tiende a 0, ¿sí?, es mayor que la anterior, a pesar de que el otro dice sobreamortiguado, supercrítico, pero en el primer caso demora más en anularse. Aquí tiende más rápido a 0. ¿Por qué? Porque es el límite, porque está a punto de pasar a ser un subamortiguado. Por eso se lo llama amortiguamiento crítico. Otra razón de llamarlo amortiguamiento crítico es lo que habíamos hablado en cuanto a las energías almacenadas y a las energías disipadas. Acá no lo hacemos a ese balance de energía, tampoco hace a la materia, y ya correspondería a un estudio más profundo. Pero el concepto es el siguiente. En el condensador, en la bobina, almacenamos energía, ¿sí? Ya sabemos, como campo eléctrico, como campo magnético. Ahora, en la resistencia, ¿por qué se le llama resistencia crítica? ¿Por qué no agarramos y decimos inductancia crítica o capacitancia crítica? Porque acá la que juega un rol importante es justamente la resistencia. Porque la resistencia, esa energía que disipa, lo realiza con el cuadrado. Varía de forma cuadrática la potencia disipada de la resistencia. Por eso es tan importante y se la conoce con el nombre de resistencia crítica. Nosotros, un comentario de forma paralela, estamos trabajando con el circuito serie, RLC. Si hubiésemos trabajado, que antes lo dábamos, con un RLC paralelo, ¿sí? Con el RLC paralelo, las cosas ahora, si esto fuese un RLC paralelo puro, R, L y C, las tres ramas en paralelo, nuestro estudio, ¿sí?, ya no hubiese sido en función de la corriente I de T, hubiese sido en función de la tensión del paralelo. ¿Correcto? Y acá nos hubiésemos dado con el concepto de que también en el paralelo hay una resistencia crítica, ¿sí? Pero, ya se los adelanto, como para que sepan, ese valor de la resistencia crítica es la cuarta parte de este valor de la resistencia crítica del circuito serie. Es la cuarta parte. Porque en nuestro caso, por ejemplo, la R crítica era 2 raíz de LC. Muy bien. En el otro, en el paralelo,
la crítica es un medio de la raíz del C, es decir, 4 veces menor, ¿correcto? Lo que sí, como aliciente, les puedo decir, el desarrollo es prácticamente igual. ¿Cómo igual? Sí, haciendo un cambio de variable. Como varía la tensión, como varía la corriente en el serie, es como va a variar la tensión en el paralelo. Entonces, intercambiando tensión por corriente, son ecuaciones idénticas. Y tenemos también los 3 casos, ¿sí? Eso, el que lo quiere ver, está muy, muy lindo, muy largo, por supuesto, en el Puello y Marco, en circuitos. Nosotros no lo vamos a ver desde el punto de vista paralelo. ¿Por qué razón? Porque todo circuito tiene su circuito equivalente. Si tengo un circuito paralelo, lo puedo llevar a un circuito serie equivalente y hacer el análisis de igual forma, trabajando con el circuito equivalente. Pero les cuento nomás como para que ampliar un poquito el abanico de conocimiento. ¿Qué otra cosita habíamos dicho, profe? Del crecimiento de la corriente. En el crecimiento de la corriente teníamos que la corriente crecía hasta un valor máximo. Bueno, ¿quién limita ese crecimiento? ¿Quién le da esa velocidad de crecimiento a la corriente? ¿Quién es la que está dominando el terreno? La bobina. La bobina. Hasta que llega a un valor máximo, donde ya la carga acumulada en el condensador comienza a influir. A partir de ese valor máximo, ya comienza la carga, la tensión desarrollada en los bordes de la placa de condensador a gobernar. Desaparece el efecto de la bobina y ya la corriente comienza a disminuir en función de que ya ahora el condensador, que al comienzo estaba como un cortocircuito, ahora ya hace las veces de un circuito abierto. Entonces, es él el que le va diciendo a la corriente, a medida que se va cargando, que tienda a cero, a medida que se desarrolla la tensión entre sus placas. ¿Qué otro? Bueno, no sé qué otra cosita. Está bien, estaba haciendo la gráfica en distintos colores. Muy bien. Muy bien. Esto sería para el caso crítico, que es más Perfecto. y tiene el menor tiempo decae la exponencial decreciente. La otra tarda Perfecto. más. Esta tiende más rápido Claro. a cero. Claro, se deja pasar un tiempo muy corto. Por eso se llama, de forma crítica, se amortigua. Se amortigua de forma crítica. Se dice que es para prevenir la oscilación de la corriente. Es decir, se amortigua críticamente y para que no entre a oscilar. ¿Correcto? Bueno, Bueno, este es el ¿querés volver, desarrollo profe? de las ecuaciones, que era partiendo del concepto de que R igual a 2 raíz cuadrada de LC. Hace el desarrollo lo mismo que en el caso anterior, la ecuación de equilibrio, después la pone en función de la corriente y de ahí saca el valor de la resistencia. Es lo mismo que hace en el mismo caso. Y el valor de la corriente, nada más que hay 2 raíces reales iguales y negativas. Para este caso, la solución general es de la forma igual a K1 e a la alfa t más K2 t e a la alfa t. Igual a E a la alfa t, factor de K1 más K2 por T. Claro, en este caso, la solución que se practica es esta, porque si yo practico con K1 y K2 y no considero K2 por T, es la nueva variable, no es solución del caso anterior, porque tendríamos dos constantes iguales, ¿correcto?
Entonces, si yo practico como solución de la ecuación diferencial, no es cierto. No comprueba la ecuación diferencial. Esta sí, la 8, esta sí verifica que es solución de la ecuación diferencial. Adelante, profe. Bueno, y después tómalo. Leo acá lo que dice, las constantes K1 se determinan en función de las condiciones iniciales del problema real que se quiere resolver. Si no hay condiciones iniciales, se puede determinar las constantes K1 y K2 y encontrar la corriente natural. Entonces, para T igual a 0, I igual a 0, K1 igual a 0. Y todo eso lo colocamos acá en la ecuación y nos da el valor, reemplazando ahora K1 en la 8, nos queda que el valor de la corriente es K2 TE al alfa T. Para calcular K2, vemos el valor de la tensión en la bobina, derivada de I con respecto a T, y hacemos la derivada de la ecuación. Y ahí tendríamos K por T por E a la alfa T. ¿Está bien? Perfecto. Y ahí hacemos el desarrollo y obtenemos la ecuación de la corriente E sobre L T E al alfa T. El valor de la fuente de tensión sobre el valor de la inductancia, que es el valor de K. K2, digo, de K2. Déjame la 11, profe, déjeme la 11 ahí planteadita. Bueno. Fíjense en la expresión número 11, nos plantea I es igual a E sobre L por T, por E a la alfa T. Ahí aparece el alfa, nuestro coeficiente de amortiguamiento. Pero además, ¿qué unidades tiene ese famoso E sobre L por T? ¿Qué unidades va a tener? ¿Qué unidades debe tener para que se cumpla la expresión 11? Amper. 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 Entonces, fíjense que ahora estamos trabajando con una expresión rarísima, porque si E se mide en voltio, L se mide en herrio y T se mide en segundo, ¿cómo? E sobre L por T es amper. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Será amper? ¿O es un arreglo nomás que se hace? ¿Qué les parece? ¿Será nomás que de prepo a E sobre L por T le digo amper? No, profe, tiene que darse amper la unidad sí o sí. Tiene que ser amper sí o sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Le busquemos una unidad conveniente. A ver, vamos, Nico. ¿Qué les parece L? A ver si nos ayudamos un poquito. Si ve su L, es L la derivada de I con respecto de T. Quiere decir que L va a ser volt segundo sobre amper. ¿Qué les parece? Como una unidad secundaria de L, volt segundo sobre amper. Si reemplazamos L por volt segundo sobre amper, cancelo los voltios, cancelo los segundos y el amper queda como numerador. Ahí está. Ahí salió. Entonces sí, efectivamente, son amper. Pero ojo, E sobre L por T. E sobre L no son amper. E sobre L no es nada. E sobre L
un montón de unidades distintas. E sobre L por T es ampere. Bueno, quiere decir que ahora nuestra expresión de la intensidad de corriente va a ser E sobre L por T. En resumen, adelante, profe, continúe, disculpe que le interrumpí. No, no, está bien. Y bueno, sería con condición inicial y sin condición inicial, en el caso de Claro. la corriente. Adelante. Son las dos expresiones. Y después, ¿qué tendremos? Y tendremos la gráfica que hace referencia al caso, bueno, sería la función E a la alfa t, porque producto dijimos E sobre L por T, E a la alfa t. Entonces tengo E sobre L por T, por E a la alfa t. Entonces, el producto de las dos funciones me va a dar esta curva característica que tiene un valor máximo que corresponde a la carga de la bobina y descarga del capacitor. E sobre L Claro. por E a la alfa t. Es el Sí. producto Entonces, de la ecuación de una recta que pasa por el origen. Si la variable es t, recuerden, I igual a x más b, como quieran llamarla la función. Una ecuación de la recta que pasa por el origen, multiplicada por el exponencial, nos va a dar nuestra onda resultante. ¿Correcto? El producto, acá no es la suma, es producto. En el instante inicial, nuevamente se cumple que la corriente resultante nace de cero. Eso se debe al efecto de la bobina. La corriente, si no hay condición inicial en la bobina, siempre tiene solución de continuidad, propiedad de continuidad. Nace de cero. ¿Correcto? Bueno, vamos a hablar ahora. Un poco como verá. ¿Eh? Estoy pintando un poco como verá. Bueno, ahí podemos determinar nuestra constante de tiempo, tau, Que, espérate que voy a tener que bajar todo. tau es la inversa menos con el signo cambiado de 1 sobre alfa. De 1 sobre alfa. Ese alfa, ya cuando trabajemos con frecuencias complejas, en realidad es una frecuencia compleja. Ya la vamos a ver más adelante. Bueno, por último, el ángulo, por coseno de la derivada, el gamma sub 0 es el arco tangente de alfa. Muy bien. Ahora, ¿qué viene en nuestra demostración? ¿Qué vamos a demostrar? Que tau es coincidente con T sub 0 correspondiente a la I máxima. Ya vengo. A ver si lo puedo dibujar acá. Lo voy a seguir con esto. Entonces vengo y hago el tau acá y después ahí lo levanto. Y ahí obtengo este punto. Vamos a borrar porque No, no se está viendo nada, en ingeniero. serio. Ah, Ah, no, no sé ahí qué está, me ahí está, dijo sí. la alumna. No, problema mío. No, problema mío. Está bien. Disculpe. Entonces vengo y ahí levanto y obtengo este. Eso es lo que está confirmando ahora, que coincide con el valor máximo para T0 o el tau y el T0.
Exacto. Está todo con el mismo color, pero es porque es el mismo tema, así que no lo marque. La tangente sería de omega 0, que es la que hay, de gamma 0, gamma. Y este es delta, delta 0. Bueno, ¿qué Bueno. viene ahora entonces? La demostración de que ese estado coincide con el T sub 0 correspondiente al valor máximo de la corriente. Evidentemente que ya lo saben, tengo que derivar, igualar a 0. Y ya ahora, al igualarlo a 0, al T, lo cambio por T sub 0. O T sub M, como quieran llamarlo. Pero hay que identificarlo. No es igual a 0 en cualquier lado. Es igual a 0 siempre que T sea un solo valor. T sub 0, T sub M. Que justamente es el que queda como incógnita. ¿Sí? Bueno, derivando, la derivada de la expresión anterior como la derivada de un producto, ¿o no? La derivada de un producto. Le igualamos a 0, resolvemos y se comprueba que menos 1 sobre alfa, que es tau, nos da el tiempo para la corriente máxima. Y ese tiempo, en este caso, lo ha llamado T sub 0. T sub 0. ¿Cómo hago para determinar cuánto vale esa corriente? Simplemente reemplazando el T en la fórmula de la corriente. Simplemente reemplazando el T en la fórmula de la corriente y vamos a tener ese valor de la corriente máxima. ¿Correcto? Es decir, ¿qué tenemos que encontrar? El tau nuestro en realidad es 2L sobre R. Ese es el tau. Para ese tiempo, 2L sobre R es que se cumple que nuestra corriente es máxima. Porque recuerden, alfa era menos R sobre 2L. Su inversa es 2L sobre R. Y tau es de signo contrario. Por eso me queda más 2L sobre R. Tau más 2L sobre R. Ese tiempo, ¿ven? El que yo puedo determinarlo para que la corriente llegue al valor máximo. Quiere decir que estamos en condiciones de gobernar un circuito. Eso es lo que quiero que entiendan. Acá no se trata de estudiarlo el tema, de acordarse de la ecuación, sino de decir, bueno, yo lo quiero modificar. Yo necesito que la corriente máxima llegue en tantos segundos a su valor, a la corriente que llegue tantos segundos a su valor máximo. ¿Sí? Lo puedo explicar, porque L y R son las constantes del circuito. ¿Se dan cuenta? Lo importante que es poder conocer estas expresiones, ¿verdad? Yo lo puedo manejar al circuito. Lo puedo llevar al caso crítico, manejar esa constante de tiempo tau, fijando L y R. Adelante, profesor. Bueno, después, si bien encontrar bastante distinción en el caso del punto eléctrico es bastante similar, que es lo que hablaba recién. Yo particularmente siempre le hago la diferencia en que el ascenso y el descenso, medio parecido a las curvas, pero el descenso en una es
tiene mayor tiempo porque tenga un valor de resistencia mayor que en el crítico, que cada vez la tendencia de la resistencia es menor, por lo cual va a circular más corriente, por lo cual va a descargar más rápido. A eso siempre hago referencia. Yo cuando hacen la gráfica, digo, cuando hagan la gráfica en el examen, ¿cuál es la diferencia entre el subcrítico, el supercrítico y el crítico? O en el caso que lo está haciendo acá. Lo único que podemos observar es que en el caso crítico, la corriente tiende a anularse en un tiempo más breve que en el primer caso. Eso es